Entonces tenemos que estas zonas, como por ejemplo El de Sotao, que es la zona más alta, que se encuentra en Chad, son 2.800 metros de altura. En esos 2.800 metros tenemos que si son 2.100 de lo más cercano, que es Algeria, y la zona más caliente en aquel entonces, o sea, la zona donde había terrón, o sea, básicamente una capa de tierra, no era arena como lo es estos casos de acá, pero sí había. Tenemos que, si mal no nos equivocamos, estas zonas deben de ser rocosas y justo en esta área terminaba, entonces no va tan acá como yo pensaba, simplemente ha de estar en esta área. Mira qué coincidencias, solo se separa esta área. Bueno, total. Y si la comparamos nosotros, por ejemplo, de que hoy en día los Himalayas en su zona más baja está de entre 18 grados a 28 a 32, creo que el máximo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus picos están congelados, las zonas bajas son tropicales. ¿Por qué? Por toda esta área. Entonces, si bien tenemos que siempre está congelado, tenemos que echar cuentas en aquel entonces que hacía más frío. Estamos hablando de que si en el área de la Tierra tenemos temperaturas ya de menos 58 grados y la temperatura más calentita que podemos encontrar es esta área que les decía. Entonces, ¿qué de explicarse? ¿De aquí empezaron a salir las primeras formas de vida? No. Se empezó a correr el calor muy seguramente. Porque con los cambios de frío llegaban fríos muy fuertes de este lado. Entonces todavía no podemos asegurar que la vida se haya formado todavía ahí. ¿Por qué no? No hay calor suficiente. Digamos, si las temperaturas máximas son de menos 60, va descendiendo en Algeria, digamos. Si estas áreas todavía estaban escarchadas, llegando a los menos 58, el espacio exterior está a menos 270, menos 230 grados. Debemos suponer que los aires más fríos se condensaban en la termósfera. ¿Por qué en la termósfera? Se preguntarán ustedes. Ok, mira, el calor no desciende tanto como, no cambia tanto como nosotros lo suponemos aquí a nuestro tacto. En aquel entonces, el rasgo de calor para que esa escarcha se derritiera y dejara, ya sabes, la típica humedad que nosotros cuando tiramos agua en cualquier concreto, para que eso se derritiera tenía que pasar bastante calor. Entonces, para nosotros poder dar un día, o sea, un sol que pudiera derretir ese hielo que tanto podría derretir, que realmente sería una pizquitititita casi infumable, y sería solamente decirte un día para que un trocito de esa escarcha, ustedes ya saben, esa forma con patrones que se forman, esos patrones que se forman con el hielo para que se puedan derretir, para nosotros poder contar un día dentro de esa figura. Nosotros vamos a necesitar medir la temperatura del sol, o sea, cada rayo del sol, cuánto hace, y el calor cómo afecta si se supone que uno de esos rayos golpea apenas lo que es la termósfera. O sea, estamos hablando de unos 600 a unos 820 kilómetros aproximadamente de altura. Estamos hablando que está por debajo de lo que es una estación espacial o lo que es las zonas en donde se hacen las auroras. O sea, están golpeando constantemente esos rayos del sol
esas superficies para poder desviar el calor, básicamente lo que nosotros conocemos como el aire. Choques entre aires y sus densidades, entre aire frío y caliente. ¿Para qué? Para que puedan entrar mejor los rayos y puedan penetrar. Si ya de por sí penetraban y si derretían cierto patrón de esos, porque así como te los venden de que ya los acercamos con la cámara, nunca te acercan las zonas en donde se ven solo rayones, y si tú empezaras a eliminarlos desde cierto ángulo, solo se verían rayones en un microscopio. Entonces, para poder derretir esas líneas, el sol lo que hace es penetrarlas. Estamos hablando de que tuvo que pasar un día y qué tanto tuvo que afectar en ese rango de altura las precipitaciones de estos vientos. Y obviamente cómo se distribuyen alrededor de todo el globo terráqueo.